Ok, vamos a empezar con la confección de la falda de pliegues. La falda de pliegues nos dice que vamos a dejar aumento de 3 centímetros para zipper, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a empezar a contar el ancho del pliegue. En el caso de las maquetas o de una persona que tenga 80 centímetros de cintura, vamos a dividirlo según el número de pliegues que ella quiera. En este caso voy a aplicar 16 pliegues de 5 centímetros cada pliegue. Entonces medimos a partir de esa línea 5 centímetros. Recordemos entonces que este va a ser el tamaño del pliegue, pero para la profundidad hay que darle el doble de ese tamaño. Es decir, si el pliegue es de 5 centímetros, la profundidad va a ser de 10. Y así lo vamos haciendo. Un pliegue de 5, profundidad de 10. Un pliegue de 5, profundidad de 10. Un pliegue de 5, profundidad de 10. Si gustan, podemos hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Entonces, ese es el pliegue número 10. Nos harían falta entonces 6 pliegues. ¿Ok? Ponemos profundidad nuevamente porque este es el pliegue. Profundidad 10. 5 para pliegue. Profundidad 10. 5 para pliegue. Profundidad 10. 5 para pliegue. Entonces, este sería el número 11. Este sería el número 12. Este sería el número 13. Volvemos a poner profundidad y pliegue. Profundidad y pliegue. Profundidad y pliegue. Ok, ya ahí tenemos entonces los pliegues queridos. Entonces volvemos a poner en este caso la profundidad, y a partir de ahí entonces los 3 centímetros para aumento de zipper. Volvemos desde el principio, igual marcamos desde la línea que nosotros hicimos para el aumento del zipper, igual. Cinco de pliegue, 10 de profundidad. 5 de pliegue, 10 de profundidad. 5 de pliegue, 10 de profundidad. Cinco de pliegue, 10 de profundidad. 5 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 de pliegue, 10 de profundidad.
Seguimos aplicándolo hasta llegar igualmente al pliegue número 16. 5 de pliegue, 10 de profundidad. 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 Ok, 5 de pliegue, 10 de profundidad. 5 del pliegue, 10 de profundidad, y a partir de ahí entonces aumento de zipper. Ok, unimos esas dos líneas al final y cortamos. Ok, entonces vamos a hacer igual acá por el revés. Vamos a marcar 3 centímetros desde el borde. Ok, eso porque nos va a servir para saber que ese es el aumento del zipper. Igual a este lado, yo lo hago a tamaño normal para poder pegar el zipper, chicas. Por eso es que yo aplico acá los 3 centímetros normales. Ok, entonces acá ya yo tengo el aumento para zipper, ¿verdad? Al final. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Bueno, lo que sigue es el proceso de construcción. Nos vamos a guiar por esas señas que hicimos en cada uno de los paneles. Ok, entonces vamos a iniciar con la construcción. Ok, recordemos que para la construcción de la pretina, entonces vamos a utilizar 1 centímetro normal para margen de costura, y a partir de ahí vamos a aplicar el contorno total de cintura. En este caso serían 80 centímetros a tamaño escala. A partir de ahí trazamos nueva línea y aumentamos 3 centímetros para traslape de botón o ojal, y aplicamos nuevamente un margen 1 centímetro para margen de costura. Ok, entonces seguiría el proceso de pegar el adhesivo sobre la tela. Para eso, recordemos, vamos a posicionar la plancha de manera de ir estripando para que el pelón quede bien pegado sobre la tela. ¿Okay? No se trata de hacerlo así, sino de ir presionando sobre el pelón para que la tela quede bien. Para que el pelón quede bien pegadito a la tela. Después de que ya pegamos el botón, después de que ya pegamos el pelón a la pretina, vamos a proceder a quitar el sobrante de tela.
Listo, ya tenemos entonces nuestra pretina. Ok, entonces si nosotros tenemos por el lado derecho, vamos a ver que entonces aquí tenemos el pliegue número 1, ¿verdad? Justamente vamos a empezar. Entonces vamos a doblar en esa rayita que distingue el pliegue y vamos a unir con la profundidad del pliegue. Ok, de esta forma. Aquí podemos hacerlo fijando con puntada ancha. Okay. Ahora venimos nuevamente, agarramos el número 2 y doblamos la profundidad del paletón. Ok, ahí lo tenemos y cosemos. En el número 3 igual doblamos en la rayita y llevamos a la profundidad. Ok. Este proceso es un poquito tedioso porque se trata de ir uniendo los paletones. Y yo lo estoy haciendo con puntada grande para hacerlo un poquito más rápido. Ok, llevamos marca con marca prácticamente para ir fijando cada uno de los paletones que van a conformar, de los pliegues, perdón, que van a conformar entonces la falda. Marca con marca. Ok, aquí queda el 6, entonces donde está la marca doblamos la profundidad. Nos podemos ayudar con un lápiz a acomodar ese paletón. Ok, volvemos, estamos en el 7 y hacemos el mismo proceso. Uniendo marca con marca. Recordemos que esa parte en todo caso es lo importante acá. Podemos alzar la patilla para que se nos facilite el proceso a la hora de ir formando cada pliegue. Ok, estamos en el número 8 prácticamente a mitad del camino, como dicen. Seguimos. Siempre con la aguja abajo es importante. Llevamos la otra parte. Ok, ahí la tenemos. Ok, estamos en el 11. Doblamos la profundidad y llegamos a donde está el pliegue 12. Nuevamente agarramos la línea del 12, doblamos la profundidad al 13. Nuevamente
nuevamente lo vamos haciendo marca con marca. Eso es lo importante en este caso, llevarlo marca con marca. Okay. Ok, aquí lo tenemos prácticamente. Y acá lo que hacemos es llegar hasta la mitad del paletón para que no se nos dificulte el proceso de zipper. Ok, si vemos esta parte ya lista, entonces ella nos viene quedando así, justamente así. ¿Qué sería lo ideal en ese caso? Ok, vamos a unir y fijar la parte del ruedo para que se nos facilite aún más el proceso. Ok, entonces iniciamos nuevamente con el proceso. Así también les sirve para repasar a ustedes esa parte. Ok, en la primera línea doblamos para profundidad de pliegue. Ok, entonces ahí hacemos el primero. Vamos con el segundo igual. Lo que debemos, recuerden que lo que debemos es acomodar la profundidad prácticamente, poniendo marca con marca. Si nosotros logramos acomodar esa parte, entonces vamos a ir formando los pliegues. Ok, como ven, marca con marca. El pliegue viene nuevamente, alzamos y profundidad es lo que se dobla prácticamente. Doblamos nuevamente la profundidad. Nuevamente. Y lo que doblamos es la profundidad. Recuerden que esta es la parte del ruedo, entonces lo estamos fijando con la longitud más alta, en ese sentido de longitud de puntada, para que a la hora de soltar no se nos dificulte. Ok, otra vez posicionamos raya con raya para la profundidad o marca con marca. Nuevamente. Tal vez esta se convierte en la parte más tediosa de esta confección, pero es porque tenemos que tener ese cuidado.
Entonces vamos haciendo mucho cuidado. Esas mismas operaciones, tanto al lado donde va la pretina como al lado del ruedo. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos va a ayudar a planchar el pliegue. ¿Ok? Casi terminamos, entonces para el proceso de cerrar, por ejemplo, la parte del zipper y a planchar tanto los pliegues como la línea donde pegamos el zipper. Cerramos el último paletón. Como les digo, aquí vamos a llegar un toquecito antes. Listo. Ya aquí los formamos entonces. Si ustedes lo notan, yo acomodo la pieza. Entonces, al yo acomodarla, se forman cada uno de los pliegues. Ok, vamos a proceder entonces a medir el zipper. Recordemos que esta parte la hacemos por el revés. Medimos la longitud del zipper dejando 1 centímetro desde el borde. Okay, dejamos 1 centímetro y a partir de ahí vamos a medir. Ponemos el tope superior un poquito hacia abajo y medimos un poquito más arriba del tope inferior del zipper. Ok, vamos a unir entonces esas partes para llevar al proceso de aplanchado. Ok, acá lo llevamos, entonces vamos a hacer zigzag primeramente. Ok, pasamos del otro lado de una vez. Cuando estás así no es necesario, pero yo prefiero hacerlo. Ahí la tela no se va a deshilachar, pero ya pasamos el zigzag, entonces procedemos a hacer la costura recta que nos va a unir la línea media. Ok, en este caso voy a doblar, ven como les decía, voy a doblar ese paletoncito que dejé un pedacito y a partir de ahí voy a coser sobre el aumento que dejamos para zipper. Ok,
cerramos y procedemos a llevarlo a la plancha para pegar el zipper después y fijar los paletones, los pliegues, perdón. Ok, antes de cerrar, chicas, es muy importante, antes de cerrar, para pegar el zipper, nosotros primero debemos aplanchar los paletones. En este caso, entonces rociamos agua sobre cada uno de ellos y con ayuda de un pañito vamos a ir aplanchando. Vamos a planchar dos. Okay. Ven cómo se empiezan a formar. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener a la hora de irlos aplanchando. ¿Okay? Posicionamos y vamos majando un poquito la plancha. Ok, ahí vamos formando los paletones, como pueden ver. Si hay alguno que cueste doblarlo, volvemos a aplicar agua y luego posicionar la plancha para que quede bien formado. Ok, ahí vamos a ir paso a paso, uno tras otro, para irlos formando. Ok, como les digo, la plancha debe ayudarnos, nos ayuda mucho, pero en ciertas operaciones debemos majar, entonces debemos presionar la plancha hacia la tela. Okay. Nos faltaría el último bloque. Para fijar los paletones. Como les digo, debemos presionar con la plancha. Ok, si gustan ven cómo se formaron cada uno de ellos. Aquí ya lo que queda prácticamente sería pegar el zipper, pretina, cerrar, pegar el zipper, la pretina y hacer ruedo. Ok, ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a proceder a pegar la parte del zipper.
Ok, como les decía anteriormente, entonces con línea recta unimos la parte de atrás, en este caso, hasta donde va a llegar el zipper. Ok, y ahora sí vamos a terminar el proceso de plancha para pegar el zipper. Ok, en este punto entonces posicionamos, ya los pliegues están formados, no va a pasar nada por pasar un toquecito la plancha acá para para la operación de pegar zipper. Ok, ya ahí lo tenemos. Ya ahí prácticamente tenemos donde van a quedar entonces el zipper. Ok, entonces procedemos a pegar el zipper, bajamos la cabecita del zipper, recordemos justamente en la línea que aplanchamos, ahí va a ir el tope inferior y iniciamos a pegar el zipper. Vamos jalando un poquito la tela. Un poquito, ¿verdad? Tampoco es que la vamos a jalar un montón. Alzamos el prensatela para pasar el caballito. Ok, entonces seguimos y aquí acomodamos un poquito para terminar de pegar la parte del zipper. Okay, ahí la tenemos lista. Cambiamos la ubicación del prensatela al lado derecho para hacer la otra parte de la costura que iría sobre el derecho. Ok, entonces acá vamos a acomodarnos. Ok, entonces acomodamos, recordemos, sobre la misma costura que traíamos vertical, o sea, la que une la línea media, y vamos a meter el carretero, la aguja, perdón, y vamos a hacer unas puntaditas. A partir de ahí, entonces volvemos la piecita y vamos trabajando entonces a 1 centímetro del borde. Ok, 1 centímetro del borde, podemos ir marcándolo para ir viendo por dónde tenemos que ir pasando más o menos con la aguja. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos con la siguiente parte, así lo vamos a llevar todo prácticamente. Okay, cuando llegamos a la parte superior, cuando ya estamos llegando, entonces
subimos patilla y bajamos el carrillo o el cierre. ¿Ok? Cuando ya hicimos esa parte, entonces traemos y volvemos a coser. Ahí prácticamente tenemos el zipper pegado. Okay, entonces recordemos que acá lo que vamos a hacer es una ceñita donde va a ir la pretina para no tener que toparnos que nos está quedando un desnivel o algo. Ok, listo. Vamos a hacer el proceso de construcción de la pretina. Como les he dicho, unimos la pretina a la mitad. Cosemos 1 centímetro antes. Allí vamos a doblar y vamos a formar una especie de L. Llegamos hasta donde trazamos para el traslape. Sacamos. Ok. En esta parte, recordemos, tenemos que picar hasta la costura. Picamos hasta la costura, acá también y acá también. Listo, después de hacer esto, entonces podemos darle vuelta a esa parte. Como les digo, tal vez está la parte un poquito más complicada en lo que es la confección de la falda, pero no significa que sea imposible. Con la misma aguja, con la misma tijera, perdón, con las puntitas, nos ayudamos a darle vuelta. Listo, ya acá lo tenemos. Y terminamos el otro lado. Doblamos. Ok, podemos cambiar el prensatela. Ya pegamos lo que fue el zipper. Y cerramos entonces lo que es la pretina. Ok, y aquí lo tenemos. Y volvemos. Vamos a pegar la pretina, entonces recordemos que debemos marcarla a 1 centímetro. Entonces recordemos que debemos pegar a 1 centímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Ok, aquí vamos a marcar 1 centímetro de margen de costura. Ok, ahí lo marcamos porque ahí es donde empezamos a coser y vamos marcando 1 centímetro según vayamos pegando. Igualmente lo podemos ir haciendo de una vez para que ustedes no se atrasen. Marcamos 1 centímetro a lo largo del contorno de cintura en la pretina por el lado revés. Ok, que ahí es donde vamos a ir cosiendo. Después de que hacemos esto, entonces vamos a empezar el proceso de confección de la pretina. Vamos a pegar entonces esa parte. Ok,
donde nos quede la pestaña con la costura que cierra esa parte de la pretina. Justamente ahí es donde debemos meter la aguja. ¿Okay? En esta parte sería importante que marquemos el centro de la pieza. Y de ahí cada parte. ¿Okay? Haciendo unos pequeños pliegues como siempre. Entonces marcamos la mitad y de la mitad vamos a ponerlo para marcar la cuarta parte. Listo. Entonces ya ahí estamos y procedemos a pegar entonces la pretina. Recortemos mitad con mitad, acomodamos y cosemos a 1 centímetro. Okay. Ubicamos nuevamente piquete con medida, acomodamos los pliegues y cosemos a 1 centímetro. Okay. Ya en la parte final, entonces acá igualmente lo vamos a hacer hasta llegar, recuerden, al piquetito que habíamos hecho. Y ahí tenemos entonces la primera parte de la pretina lista. Vamos con la segunda. Esta tela siempre tiende a deshilar mucho. Es muy linda para formar los pliegues, pero siempre tiende a deshilar mucho. ¿Okay? ¿Qué seguiría acá? Bueno, acá entonces vamos a marcar igualmente este lado 1 centímetro, de margen de costura. Por todo el contorno, ¿ok? Listo. Cuando ya hacemos eso, ok, aquí vamos a iniciar entonces con el pespunte. Sobre la parte del traslape. Aquí doblamos. Recordemos que
Cuando llegamos al zipper, entonces debemos doblar ese centímetro que marcamos y esconder la pestañita en la pretina, ¿ok? Hacemos unas puntaditas acá. Otra vez llegamos acá, doblamos ese centímetro y escondemos la pestañita. ¿Okay? Este proceso se hace a lo largo de toda la pretina. Okay, volvemos nuevamente, doblamos 1 centímetro, escondemos la pestaña, escondemos y con los deditos yo me ayudo. ¿Okay? Volvemos, doblamos, escondemos esta pestaña dentro de la pretina y cosemos. Volvemos nuevamente, doblando sobre ese centímetro que marcamos, escondemos lo que es la pestañita de centímetro que pusimos en la operación anterior y igual acá doblamos ese centímetro, escondemos la pestañita, ok, acomodamos, ok, acá cuando ya vamos a terminar prácticamente ella se nos acomoda sola. Ven ustedes, acá prácticamente ella se acomoda sola, lo único que tenemos que tener cuidado es en la parte del inicio, ¿ok? Ok, y aquí prácticamente entonces estamos cerrando lo que es el proceso de la pretina. Ok. Y aquí entonces volvemos. Cerramos el pespunte y tendríamos lista nuestra pretina. Ok, acá entonces vamos a dividir la pretina en dos partes iguales, haciendo una rayita horizontal a 1 centímetro de la orilla. Marcamos y marcamos 1,5 centímetros para el tamaño del ojal. Ok, ahí tenemos el tamaño del ojal. Ok, entonces procedemos a hacer el ojal. Cambiamos a la segunda para asegurar, luego venimos a la número 3.
Cuando llegamos a la línea horizontal vertical que habíamos trazado, hacemos la desigualdad. ¿Okay? Y ahí tenemos listo nuestro ojal. Cortamos. Y con el soltador metemos en medio y jalamos para abrirlo, para cortar. Aquí lo tenemos. Okay. Aquí lo tenemos ya listo. Vamos a marcar entonces al mismo tiempo el botón. Cerramos. Y acá entonces vamos a marcar el botón. Cambiamos el prensatela para pegar el botón de una vez. Recuerden que utilizamos la plaquita para que no se nos mueva. Y ponemos la de botón. Okay, ahí la tenemos. Jalamos la hebra de abajo y acomodamos. Okay. Vamos a ayudarnos acá. Okay. En esta parte entonces subimos y posicionamos el botón sobre la marca que hicimos. Cuando hacemos este proceso, debemos de cerciorarnos primero con unas puntaditas manuales que al pegar el botón, o sea, al meter el motor, no nos va a quebrar la aguja. Ok, subimos, movemos hacia los otros huequitos, porque el botón que estoy usando es de 4. Y volvemos a meter el motor. Okay, ya tenemos el botón pegado. Recordemos dejar hebritas largas para hacer la siguiente fase. En la última hebrita vamos a sacar la gasita que se nos forma. Ok, entonces al lado del revés quedamos con 3 hilos, como se puede observar. Esos 3 hilos nos van a servir a nosotros para hacerle un nudito que evite que las hebritas se vayan soltando. Ok. Después de que hacemos el nudito, entonces cortamos. Y cerramos. Listo, ya ahí tenemos nuestro botón. Ok, y aquí lo que nos queda sería soltar la que hicimos en el ruedo
la de puntada larga para fijar los pliegues y hacer el ruedo. Ok, entonces venimos a esta parte, que lo que nos queda prácticamente es el ruedo. Ok, entonces vamos a doblar 1 centímetro y hacer el ruedo de 1 centímetro. Lógicamente lo estoy haciendo de 1 centímetro porque es a escala, ¿verdad? Pero si ustedes tienen que trabajar a tamaño natural, entonces le dejan el ancho requerido. Ok, aquí llegamos al principio, ya dimos la vuelta en total y aquí lo que nos queda es aplanchar para dar un acabado óptimo a la pieza, principalmente en lo que es el ruedo. Ok, como les digo, volver a planchar el ruedito para ir formando el pliegue y prácticamente ahí nos queda lo que es la falda. Entonces vamos a hacer ese proceso rápidamente para mostrarles el acabado final. Ok, entonces acá en el ruedo lo que vamos a ir haciendo entonces sería echamos agua, sosteniendo, bajamos un poquito esos 3 primeros. ¿Okay? Cuando ya tenemos esos 3, igual vamos hacia el otro lado y vamos haciéndolo alrededor.
¿Ok? ¿Por qué? Porque como nosotros los fijamos y luego hicimos el huevo, ellos van a tender a pararse. Entonces, al hacerlo de esta forma, ya como vamos cada uno, ya no va a pasar eso. Volvemos de 3 en 3, respetando la línea que ellos traen, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a echar agüita y aplanchamos. ¿Ok? Solo prácticamente la línea del huevo. Entonces esos 3, 4, echamos agüita, ponemos el pañuelo y pasamos la plancha. Otra vez acá, pasamos agüita, y vamos a planchando. Ok, entonces acá aplanchamos el huevo. Prácticamente entonces esta sería la construcción o la confección de la falda con pliegues. Ahí se van a levantar, ¿verdad? Porque como les digo, yo los hice muy pequeños. Y podemos volver a ver atrás. Igualmente construidos y realizados cada uno de los paletones. Listo, esa sería la construcción, la confección de la falda de pliegues.